Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Lenguaje algebraico y expresiones algebraicas. Conceptos básicos algebraicos. Término algebraico. Es el producto entre una constante numérica, es decir, un número, y una o más variables literales, es decir, letras. Para representar cantidades o números desconocidos, en álgebra se usan letras como X, Y, Z, A, B o C. Ejemplo. Un número. Algebraicamente se puede representar con la letra X o cualquier otra. En la constante numérica, que aquí no aparece, generalmente no se escribe y si la quisiéramos escribir, deberíamos escribir como un X. El triple de un número, algebraicamente, se expresaría como 3 por A. En algunos casos el símbolo de multiplicación puede omitirse, por lo tanto el triple de un número quedaría solamente escrito como 3A. El doble de un número. Podemos representarlo algebraicamente como 2 por Y. El signo de multiplicación se puede omitir y quedaría entonces que el doble de un número se puede expresar como 2y. El producto de dos números algebraicamente se puede expresar como x por y. Como el símbolo de multiplicación no se necesita escribir, lo vamos a escribir como xy. Y si quisiéramos agregar un coeficiente numérico, podríamos escribirlo como un xy. Cada una de estas expresiones podríamos haber ocupado cualquier letra. Por ejemplo, el triple de un número podríamos haber dicho 3x, el doble de un número 2a, el producto de dos números a por b. Número 5. Expresar entonces algebraicamente la mitad de un número. Generalmente se expresa como una fracción, entonces quedaría como x medios, la mitad de un número. Un tercio de un número. Eso quedaría expresado como y tercios o cualquier letra que represente a este número. X tercios, A tercios, X tercios o la letra que ustedes escojan. Tres cuartos de un número. Tres cuartos de un número significa tres cuartos por ese número. Y ese número ahora lo representamos por X. Pero tres cuartos por X también se puede representar como 3x cuartos. Serían equivalentes. El sucesor de un número algebraicamente se puede expresar como x más 1. X sería el número, su sucesor sería x más 1. Sería la representación algebraica. El antecesor de un número. Podemos representarlo algebraicamente como x menos 1. Expresiones algebraicas. Veamos el significado de las expresiones algebraicas. Es el resultado de combinar mediante la operación de adición o sustracción uno o más términos algebraicos. Veamos el ejemplo. El triple de un número aumentado en el doble de otro número. Por lo tanto, esta frase que está en un lenguaje natural lo vamos a expresar como un lenguaje algebraico. Entonces, vamos a ir viendo parte por parte. Nuestro enunciado dice el triple de un número. El triple de un número se puede expresar algebraicamente como 3x. Seguimos leyendo. Aumentado en, eso podemos expresarlo como más.
dice aumentado en el doble de otro número. Como habla de otro número, tendríamos que ocupar otra letra, una letra distinta a x. El doble de otro número, 2y. Entonces, el triple de un número aumentado en el doble de otro número sería la expresión algebraica 3x más 2y. Número 2 dice la mitad de un número menos 12. Entonces, vamos traduciendo a una expresión algebraica esto que está escrito en lenguaje natural. Entonces, la mitad de un número podemos expresarla como x medios menos 12. Quedaría entonces x medios menos 12, la expresión la mitad de un número menos 12. Entonces estamos traduciendo un enunciado que está en forma natural a un lenguaje algebraico. Número 3 dice, la diferencia entre el doble de un número y 7 es igual a 10. Entonces vamos con la primera parte. Dice, la diferencia, eso significa la resta. Me dice la resta entre, ¿qué vamos a restar? Dice la diferencia o la resta entre el doble de un número y 7. Eso entonces algebraicamente lo vamos a escribir como 2x menos 7. La diferencia entonces, aquí dice la diferencia o la resta entre el doble de un número y 7. Se escribiría 2x menos 7. Seguimos la frase, dice es igual a 10. Entonces, faltaría igualar a 10. Por lo tanto, la frase completa sería 2x menos 7 igual a 10. Veamos el contrario entonces, escribir en un lenguaje natural la siguiente expresión. También podemos hacer lo mismo de tener la expresión algebraica y tratar de escribirla en un lenguaje natural. Entonces también vamos a ir por partes. Tenemos entonces la primera expresión 3x. 3x sabemos que se representa como el triple de x. Por lo tanto, escrito en un lenguaje natural, tendríamos que escribir el triple de un número. Seguimos leyendo la expresión algebraica, dice más 11. Ese más 11 la podríamos escribir en un lenguaje natural como aumentado en 11. Entonces va quedando la frase el triple de un número aumentado en 11. Seguimos viendo la expresión algebraica, igual x medios, o sea, es igual a la mitad del número. Entonces, la expresión algebraica podríamos escribir en un lenguaje natural como aparece acá. El triple de un número aumentado en 11 es igual a la mitad del número. Si fijan, ocupamos la misma letra porque dice que es la mitad del número, no dice que es igual a la mitad de otro número. Si hubiera aparecido aquí otra letra distinta a x, tendríamos que haber colocado aquí en lenguaje natural es igual a la mitad de otro número. Bien. Número 5. El cuádruple de un número es igual al triple de la suma entre el número y 12. Vamos entonces con el cuádruple de un número. El cuádruple de un número se expresa como 4x. Después dice que ese cuádruple del número es igual al triple de algo. No dice que es el triple de un número, sino que viene una frase, dice el triple de, entonces en este caso vamos a ocupar un paréntesis. El triple por paréntesis. Entonces este triple de significa 3 por, y la frase que continúa que es la suma entre el número y 12. Entonces es el triple de la suma entre el número y 12, y eso se escribiría entre paréntesis. El triple de x más 12. El triple de la suma entre el número y 12. Entonces, la expresión algebraica quedaría escrita como 4x igual a 3, paréntesis x más 12. Y eso significa que el cuádruple de un número es igual al triple de la suma entre x y 12. Vamos al número 6. Dice, el triple de la diferencia entre el doble de un número y 9 es igual a 5. Entonces dice el triple de, pero viene una frase, no dice el triple de un número, sino que es el triple de algo o de alguna operación.
Por lo tanto, este triple D lo vamos a escribir como 3 por paréntesis. Vamos a leer entonces a qué se refiere ese triple D, qué operación. Dice el triple D, la diferencia, es decir, la resta entre el doble de un número y 9. Entonces, esa resta se va a escribir como 2x menos 9. Entonces, el triple D, paréntesis, entre el doble de un número, 2x, y 9. 2x menos 9. Después seguimos leyendo. La frase dice es igual a 5. Es igual a 5. Y ahí estaría escrito. Por lo tanto, el lenguaje algebraico quedaría 3 paréntesis 2x menos 9 igual a 5. Es decir, el triple de la diferencia de la resta entre 2x y 9 es igual a 5. Número 7. Representar algebraicamente el perímetro del triángulo. Tenemos el siguiente triángulo. Tiene un lado A, la diagonal B y otro lado A. Recordad que el perímetro es la suma de todos los lados. Por lo tanto, si queremos calcular el perímetro de esta figura, tendríamos que sumar sus tres lados. Pero como ahora no están expresados numéricamente, sino que están expresados algebraicamente, vamos a tener que hacer una representación algebraica de este perímetro. Entonces el perímetro sería A, nuestra primera A, más nuestra segunda A, más el tercer lado que sería B. O sea, el perímetro podríamos dejarlo como A más B. Pero A más A significa, si vemos la operación de suma, significa 2 veces A. Y 2 veces A significa 2 por A, como si fuera un número. 3 más 3 significa 2 veces 3, y eso significa después 2 por 3. Como acá estamos hablando de letras, también podemos expresar este 2 veces A como 2 por A. Y como ya vimos anteriormente, este símbolo de multiplicación lo podemos omitir, por lo tanto me quedaría solamente 2A. Entonces, A más A podemos expresarlo como 2A, por lo tanto el perímetro podríamos dejarlo como 2A más B. Eso con respecto entonces a lo que es el lenguaje algebraico y expresiones algebraicas.